Van a abrir su libro de español en la página 18. Esta página ustedes ya la habían visto, ¿sí? Es el tema de fábulas y refranes. Yo les había pedido que leyeran la fábula de la página 21, pero este tema hubo un poquito de confusión, ¿sí? Entonces vamos a ver la diferencia entre el cuento, el refrán, ¿sí? Entonces, un cuento, si yo les pregunto qué es un cuento, el cuento pues es una historia, ¿cierto? Puedo tener animales, personas, cosas hablando, ¿sí? Puede ser un cuento normal o puede ser uno de monstruos, lo que sea, es una historia. Este es una fábula, ¿sí? Todo esto de aquí se llama fábula. Fábula. Entonces, le voy a escribir aquí. Fábula, ¿sí? El cuento ya sabemos qué es. Pero la fábula es como un cuento, es muy parecido, pero va a tener cosas diferentes. Una de ellas es que tiene al final como un refrán. Yo les encargué refranes y los refranes nos están diciendo algo, ¿verdad? Pero la diferencia es que aquí en la fábula no se llama refrán, se llama moraleja, ¿sí? La moraleja viene hasta el final de la fábula y es una frasecita que nos va a enseñar algo con la fábula. A ver, dice aquí en la página 21 viene una fábula llamada El cuervo y el zorro. Yo se las dejé de tarea leer, pero la vamos al volver a leer ahorita. Dice: en la rama de un árbol, bien ufano y contento, con un queso en el pico, estaba el señor cuervo. Del olor atraído, un zorro muy maestro le dijo estas palabras, a poco más o menos: tenga usted buenos días, señor cuervo, mi dueño. Vaya que estás donoso, mono lindo en extremo. Yo no gasto lisonjas y digo lo que siento, que si a tu bella traza corresponde el gorjeo. Juro a la diosa Ceres, siendo testigos del cielo, que tú estéis el fénix de tus vastos imperios. Al oír un discurso tan dulce y halagueño, de vanidad llevado, quiso cantar el cuervo. Abrió su pico, su negro pico, dejó caer el queso. El muy astuto zorro, después de haberle preso, le dijo: señor bobo, pues sin otro alimento quedáis con alabanzas tan hinchado y repleto. Digerid las lisonjas mientras yo como el queso. A ver, había un cuervo, ¿sí? Esta fábula está escrito de un español un poco más antiguo, ¿verdad? Más como de España, pero sí le podemos entender. Era un cuervo que estaba comiendo un queso y pasa el zorro y le dice muchas palabras bonitas, y como el cuervo se sintió muy importante, quiso cantar, pero para lucirse, pero al hacer eso se le cayó su queso. Entonces el zorro aprovechó y le robó su queso para comérselo él, y le dijo, ¿qué le dijo? Aquí donde dice: señor bobo, pues sin otro alimento quedáis con alabanzas tan hinchado y repleto. Digerid las lisonjas mientras yo como el queso.
dice, pues ya te quisiste lucir, te sentiste muy hinchado, con las alabanzas. Una alabanza es, engrandecer a alguien, y le dice, pues tú ahí quédate digiriendo las lisonjas, o sea, los halagos, ¿sí? Ahí quédate comiendo halagos, mientras yo me como tu queso, ¿sí? Entonces, el cuervo, por sentirse mucho, perdió su oportunidad de comer algo que era más importante, ¿verdad? Y otra persona se aprovechó de eso. De eso trata. Y luego viene la moraleja. Quien oye aduladores, nunca espere otro premio. O sea, en vez de estar quien escucha a gente que nada más te está diciendo cosas bonitas, pues no esperes otra cosa más allá de eso, ¿sí? Nada más te lo están diciendo de palabra, pero no te van a dar algo más. Entonces, volvemos a lo que les decía. Un refrán es como un cuento. Una fábula, perdón, es como un cuento, pero está escrito en rima. Por ejemplo, aquí viene la palabra contento en el segundo renglón, y en el cuarto dice cuervo, contento, cuervo. Y en esta otra parte dice queso, y en esta otra preso, ¿sí? Abrió su negro pico, dejó caer el queso, el muy astuto zorro después de haberle preso, ¿sí? Está escrito en rima. Y hay otra cosa muy importante. ¿Cómo son los personajes? Sí, pueden ser cualquier cosa como en los cuentos, o hay algo muy específico en las fábulas, ¿sí? Los personajes son animales. Por lo general, siempre son animales. Luego nos dice aquí otro esquema, y aquí no nos están resumiendo. La fábula es un acertijo breve y en verso, ¿sí? Vamos a ponerle acá que es breve, o sea, corto. No es un cuento largo, es cortito. Cuyos personajes suelen ser animales. En la que se hace de forma imaginaria, pues sí, imaginario, pues obviamente como todo escrito, pues no pasó en realidad, ¿verdad? Porque los cuervos no comen queso. Es imaginario la historia. Y siempre nos enseña algo. Siempre, todas las fábulas van a tener moraleja. Y esto que al final aparece y que es la cosa que nos enseñan, se llama moraleja, ¿sí? Moraleja. Entonces, recapitulando, una fábula es como un cuento, pero está escrito en rima, o sea que está escrito en versos, son versos, o sea, riman. Los personajes son animales. Es breve, o sea, cortito, y al final nos enseñan algo que se llama moraleja, ¿sí? Enseñar no de que me lo muestren. Enseñar me refiero a un aprendizaje, a algo que te enseñan para tu vida, y a eso se llama moraleja. Ahora, vamos a ver otra fábula. Dice, la mona y la zorra. Cierta mona, miren, aquí se ve más grande, para que lo puedan ir leyendo conmigo. La mona y la zorra. Cierta mona, descontenta con la pequeña cola que recibió de su madre, pidió a la zorra, que descomunal cola lucía. Sí, no estaba contenta con su colita chiquita, quería la de la zorra porque estaba más bonita. Le diera parte de ella para alargar la suya.
Mira, amiga, le dijo la mona, tienes demasiada cola, mientras yo soy infeliz con la mía que es corta. La zorra se echó a reír al oír tal disparate y replicó a la mona, aunque mi cola fuese 100 veces más larga y la arrastrase por el lodo y entre las zarzas, no te cedería el pedazo que crees necesitar. Ánimo, pues amiga, y busca tu felicidad en otros designios, ¿sí? La mona, que tenía una cola cortita, quería una cola larga como la de la zorra. Pero al pedírsela, la zorra le contestó que aunque la tuviera 100 veces más larga y la enlodara y la trajera por donde arrastrando, no le podía dar nada, que mejor ella fuera más feliz con lo que ella tenía, como ella ya había nacido. Y al final viene la moraleja, que dice: sé feliz con lo que tienes y no aspires a ajenos bienes. ¿Sí? Entonces, dice la moraleja que seamos felices con lo que ya tenemos, porque si pensamos en cosas ajenas, en lo que tiene el otro, pues no vamos a ser feliz por estar pensando que tienen los demás en lugar de disfrutar lo que ya tenemos, ¿sí? Entonces, ¿es una fábula? Es una historia, como un cuento. Pero, ¿cómo son los personajes? Animales. ¿Cómo es de largo? Corto. ¿Sí? El cuento puede ser corto o puede ser muy largo. La fábula siempre es corta. Siempre usa animales. Siempre está en rima. ¿Sí? ¿Sí? Miren, fíjense. Por ejemplo, aquí tienes bienes, ¿sí? Está en rima. Es corta, los personajes son animales y al final existe la moraleja, que es una enseñanza, ¿sí? Que le están diciendo al niño o a la persona que está leyendo la fábula. Una enseñanza: sé feliz con lo que ya tienes y no aspires las cosas de los demás, porque no vas a ser feliz. Sé feliz con lo que tienes. Entonces, volvemos, la fábula es como un cuento porque también tiene una historia, pero está escrito en rima, los personajes son animales, es breve, es cortito, y al final hay algo que se llama moraleja, que es una enseñanza, ¿sí? El cuento no está escrito en rima. Puede que sí o puede que no. Los personajes también, a veces hay cuentos de animales, pero no siempre son animales. Pueden ser personas, o pueden ser cosas, o pueden ser monstruos, sirenas, lo que yo quiera. Y puede ser corto también, pero también hay cuentos muy largos. Pero el cuento al final no tiene moraleja. Al final no hay moraleja, no te enseña nada. Nada más te está contando algo, por eso se llama cuento. ¿Sí? Entonces, ¿se parece la fábula y el cuento? Se parece, pero no es el mismo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner otro cuadro que diga cuento. Pero acá le vamos a poner que puede o no estar en rima. Puede o no, y no es necesario que no esté para que sea cuento. Y luego dice: los personajes pueden o no ser animales. Pueden ser, pero si son otra cosa no pasa nada. El cuento puede estar corto o ser largo, ¿sí? Y no pasa nada tampoco. Entonces, el cuento y la fábula se parecen mucho, ¿sí? Pero una cosa
que nos va a distinguir es que el cuento no hay moraleja, ¿sí? Yo pongo un cuento y pongo una fábula y les pido que distingan entre las dos. A ver, pues es un cuento cortito, chin, y también la fábula es cortita. Entonces todavía no sé cuál es uno y cuál es otro. Luego el cuento habla de animales. Híjole, como en la fábula también habla de animales, no sé la diferencia. Y el cuento está escrito en rima y la fábula también. Híjole, no las puedo distinguir. Ah, pues muy simple, me voy al final y me fijo si existe o no moraleja. Si está, entonces se trata de una fábula. Y si no existe moraleja, se trata de un cuento, ¿sí? Se parece, pero no, porque aquí todos son animales, todos en rima y es cortito. Y hay moraleja, o sea, fuerza hay estas 4 cosas: moraleja, rima, animales y que es corto. Y el cuento puede ser así o no puede ser así, pero no hay moraleja, ¿de acuerdo? Entonces, pueden pausar el video para copiar este cuadro y ahorita les explico qué es el refrán, porque es una cosa muy parecida a la moraleja, pero cambia. Y dice aquí que el refrán es un dicho común que contiene una advertencia o una enseñanza y se transmite de padres a hijos. No es necesario, pero digamos que se transmite de voz a voz. Tú la conoces no porque la leas, sino porque gente de tu alrededor la usa y así la aprendes. Y viene ahí un ejemplo que dice: más vale pájaro en mano que cientos volando. Entonces, una fábula ya vimos que tiene. Y al final viene una enseñanza que se llama moraleja. Nos está una enseñanza. Y el refrán también es una enseñanza. Por eso se parecen, pero no son la misma. Porque el refrán, aparte de que nos enseña, también nos puede advertir. Advertir es como decir: cuidado porque te puede pasar esto, ¿sí? Y es nada más como un dicho. Un dicho que lo aprendes de otra gente que también lo dice, oyéndolo, ¿sí? Y nos ponen que es muy famoso: más vale pájaro en mano que cientos volando. Significa que más vale una sola cosa, pero que ya sea tuya, a aparentemente usar muchas cosas, pero que ninguna sea tuya, ¿sí? Es mejor un poquito, pero tuyo. Eso quiere decir. Entonces te está enseñando algo, pero también te puede advertir de algo, ¿sí? Y yo les pedí a ustedes en su libro, ya después de ver esto, que sacaran unos refranes, ¿sí? Ya no vamos a ver tanto la fábula porque es muy sencilla. Tienen todas estas cosas que se parecen, pero la moraleja es la diferencia, ¿sí? Aquí voy a agregar moraleja para que hagan como este cuadro en su libreta de las diferencias de la fábula y el cuento. Miren, así, y lo hacemos así. Ah, caray, es cierto. Y lo copian para que ustedes sepan la diferencia entre moraleja, entre fábula y cuento, perdón. Entonces, la fábula es un cuento, pero nada más va a tratar de animales. Va a ser cortito, va a estar con rimas y al final va a haber una moraleja, que es una enseñanza.
Y el cuento puede ser en rima, pero también no puede estar así. Y está bien. Puede ser de animales o no. Puede ser cortito, pero también puede ser largo. Pero no tiene moraleja, ¿sí? Entonces es más o menos sencillo saber si es una fábula o es un cuento. Entonces, les pedí de tarea que escribieran un dicho, varios dichos, y que pusieran lo que ustedes entendían que significaba, y que abajito preguntaran en su casa el verdadero significado de los dichos. Yo sé que han escuchado varios dichos porque es muy común que la gente los use, ¿sí? Es una usanza, ¿sí? Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, Santi, vamos a revisarla de todos. Puso número 1. El que madruga, Dios lo ayuda. Y esa también es bien común. Todos la usamos. Y Santi dijo que él entendía que quería decir que el que madruga trabaja más. Y la interpretación real dice: entra a trabajar más temprano y sale temprano, ¿sí? Aquí está incorrecto, ¿sí? El que madruga, Dios lo ayuda. No significa que vamos a trabajar temprano y salimos temprano, o que vamos a trabajar más. Significa que si yo un día madrugo, o sea, no tanto de madrugada, sino que me levanto más temprano, el día me va a rendir más y voy a poder hacer más cosas. O si llego a un lugar temprano, por ejemplo, la repartición de X cosa, pues me van a dar primero porque yo llegué primero, tuve que madrugar para llegar, y pues obviamente pues me va a ir mejor porque me van a atender primero. También en alguna repartición de algo o en algunas clínicas citan a la gente a la misma hora y según cómo van llegando pues los van atendiendo. Entonces si yo madrugo, Dios me ayuda, ¿sí? No literal que Dios va a bajar y me va a hacer mis cosas, no, sino que me va a ir mejor si me doy más prisa en hacer mis cosas. Dice el segundo: de tal palo, tal astilla. Y luego Santi le puso: quiere decir que alguien con hermanos se parece. Y la interpretación real le puso que se parece a su papá. Y sí, así es. Esta sí la tiene correcta. De tal palo, tal astilla quiere decir que vimos en una persona, ya sea su físico o su forma de ser, o algo que vimos que se parece a su papá. Entonces, o a su mamá, entonces ponemos de tal palo, tal astilla, ¿sí? O sea, la astillita se parece al palo de donde salió, ¿sí? Eso es lo que queremos decir, o sea, que se parecen los hijos a sus papás. Y luego en la 3 puso: más vale prevenir que lamentar. Y él puso que él entendía como que había que prevenir tu cubrebocas para que no se te pegue el COVID. Y la interpretación real es: si tienes una salida en tu carro, echa tu gato y la extra y cruceta, porque si te ponchas lo vas a lamentar, ¿sí? Bueno, su interpretación real está incorrecta, pero es como un ejemplo, ¿sí? Más vale prevenir que lamentar significa que es mejor que nos prevamos de todas las situaciones que nos pueden pasar. Es mejor, antes de que nos pasen, prevernos a estar llorando cuando ya nos pasaron, ¿sí? Entonces, está incorrecta este ejercicio, pero bueno, aquí nos da un ejemplo, ¿no? Que si vamos a salir, pues tengamos la herramienta en el carro por si algo nos pasa, como una ponchadura, pues podamos cambiar la llanta
a decir, me vale, y luego ya estar sufriendo porque nadie nos auxilia en la carretera, ¿sí? Es un ejemplo, aunque está mal la interpretación real, ¿sí? Significa que es mejor que nos prevamos a que luego estemos llorando, ¿verdad? Por esa situación. Si ustedes ven que un día está así muy nublado y está muy oscuro y como que va a llover, y yo me salgo a la calle, ¿cómo nos prevenimos? Pues me llevo una chamarra, un paraguas, y no quiero usar el paraguas, pues me llevo la chamarra esa que aunque le caiga el agua no se moja, o yo qué sé, ¿verdad? Algo así. Me pongo mis botas, X. Pero si a mí me vale y yo me salgo así, y al rato tengo frío, al rato llueve y me mojo, entonces lo voy a lamentar. Entonces es mejor prevenir que luego estar lamentándome. Lamentándome es como sintiéndolo, ¿sí? Entonces, significa esto. Luego la cuarta le puso, la tercera es la vencida. Y dice su interpretación: como si no le atinas algo 2 veces y la tercera quiere decir que le puede atinar a la tercera. Y su interpretación real dice que si tira 2 y los fallo, al tercero lo meto. Bueno, aquí está incorrecto, porque si yo fallo 2 veces no quiere decir que a la tercera sí. A ver, ustedes intenten hacer como algo 3 veces y si no puede, algo que no puedan hacer, pues no sé, algo que no puedan hacer, cálenlo, y a la tercera no significa que te va a salir. Puedes intentarlo hasta 10 veces y en ninguna lo vas a lograr, ¿sí? Quiere decir que a la tercera es la vencida, o sea, yo ya no lo voy a intentar, me voy a dar por vencido, ¿sí? O por vencida. Por ejemplo, ahí dice de un gol. Si a la primera no meto gol, y a la segunda no meto gol, y a la tercera no meto gol, yo voy a dejar de intentar meter goles, ¿sí? Me voy a rendir. Eso quiere decir, la tercera es la vencida, ¿sí? No quiere decir que la tercera venza. Quiere decir que a la tercera, si no le atino, si no gano, si no logro algo, me voy a dar por vencido. Eso quiere decir. O sea que nada más le voy a dar 3 oportunidades a lo que sé que estoy haciendo o a la persona con la que yo esté tratando, ¿sí? Eso quiere decir. Ahí me le corrige, por favor, también. Y luego la última. A ver, ahorita vamos con los de Paloma. Dice, el que se fue a la villa perdió su silla. Y dice, Santi, que quiere decir como si a alguien se le va algo como equipos de fútbol. Y la interpretación real es, si estoy haciendo fila para el banco y me voy, pierdo mi lugar, ¿sí? A ver, aquí no está dándonos la interpretación real. Otra vez, Santi, nos estás dando un ejemplo, pero el ejemplo sí está bien, sí, pero no es la interpretación real. Quiere decir, el que se fue a la villa perdió su silla, que el que se va o abandona un lugar o una situación pierde su oportunidad, ¿sí? Y él puso un ejemplo, ¿sí? Que si está haciendo fila y se va, pues obviamente pierdes tu lugar. Si te dicen en un, te invito a tal lado, sí, y al final dices, no voy a ir, y se va la gente, no sé, de paseo, y tú ya te quieres ir, pues ya como puedes, ya ellos ya están allá, ya no te puedes echar para atrás, ¿sí? Entonces, la interpretación real es que si alguien abandona un lugar o una situación, pierde la oportunidad, ¿sí? Esa es la interpretación real, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado en las interpretaciones reales porque ahí se me están equivocando. Le corrige también. Y ahora vamos a ver las de Paloma. Dice, ahí nomás me mandó una foto, Paloma. No puedo ver las otras 3. Mira, las otras 5.
Ah, te falta una, porque nada más se ve hasta la 4. Y eran 5. Dice la primera: de tal palo, tal astilla. Y dice, el papá le dice al hijo un secreto y el hijo lo dice todo, que no sabe guardar un secreto. Aquí es incorrecto porque, como ya vimos, de tal palo, tal astilla significa que los hijos, el hijo o la hija, tiene mucho parecido físico o de su forma de ser con su mamá o con su papá. Este está incorrecto, también lo corrige. Dice, el que tiene boca se equivoca. Y dice Paloma que significa que es una persona que habla de más. Y ciertamente aquí estás correcta, ¿sí? Significa el que tiene boca se equivoca. O sea que por andar hablando, a lo mejor muchas cosas no te conciernen y hablas de más y por ahí das un paso en falso porque andas hablando y hablas de más. Y a veces no es cierto o no te concierne lo que estás diciendo, ¿sí? Entonces está correcto en la segunda. Y en la tercera dice, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y dice Paloma que lo quería mucho porque el tesoro es como un amigo. Bueno, no es la interpretación real, pero digamos que es como un ejemplo, ¿sí? Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Sí, este dicho es más sencillo de entender y simplemente es que los amigos son como un tesoro. Y si tienes uno, tú puedes considerar que tienes un tesoro. ¿Sí? Pero ahí le corrige, ¿sí? Porque es más como un ejemplo, no la interpretación real. Y en el último que hiciste dice, preguntando se llega a Roma. Y dices tú que es para pedir una orientación. Pero la interpretación real dice que preguntando algo que no sabes. Preguntando algo que no sabes. Sí, aquí está medio bien, pero le faltan cosas, ¿sí? Lo vas a corregir de la siguiente manera. Preguntando se llega a Roma. Quiere decir, no que estamos pidiendo una orientación, porque no queremos llegar a Roma, nunca vamos a llegar, imagínense, está súper lejos. Pero quiere decir que si preguntamos algo que no sabemos a otra persona que sí, pues vamos a dar con el lugar o con el conocimiento o con la respuesta que nosotros buscamos, ¿sí? Si nunca preguntamos, pues nunca vamos a descubrir cosas. Si yo ando perdida y no pregunto para dónde queda tal lado, pues sola va a ser muy difícil que llegue a ese lugar. En cambio, si le pregunto a alguien que vive por ahí, me puede ayudar. Si yo no sé hacer una tarea y no pregunto, o no entendí algo y no lo pregunto, pues no voy a poder aprender ni hacer las actividades correctamente, ¿verdad? Tengo que preguntar mis dudas para poder aprender las cosas, si no, pues siempre me voy a quedar callada y nunca voy a entender nada, ¿sí? Entonces ahí también me le corrige, que sí está bien, pero le falta poner más cosas. Y entonces ya vimos lo que es la fábula y las diferencias que tienen con el cuento. Y también ya vimos unos refranes y ya se los corregí para que me corrijan lo que les fui diciendo, ¿sí? Están bien los ejemplos que pusieron, pero es importante saber el significado real que tienen los refranes, ¿sí? El significado, no el ejemplo. Pueden ponerme muchos ejemplos, pero el significado. Entonces, en la página 24 viene la evaluación y nos dice ahí que una vez que ya leímos la fábula, vamos a llenar esta tabla. En una vienen refranes, aquí, y en otra vienen fábulas, ¿sí? Y vamos a ponerle una tachita, vamos a ponerle de que tiene y que no tiene, ¿sí? Por ejemplo, en el refrán, o sea, lo que les dejé de tarea,
hay un narrador, hay alguien que está diciendo, y fulanito dijo, y él le contestó, y luego tal agarró esto, y tal persona caminó para allá. Hay alguien en sus refranes que hicieron de tarea, que está narrando qué está pasando. No, ¿sí? No. Ahí está bien grande. No hay, sí, nada más está las palabras, pero no hay, no hay quien nos está diciendo qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, no. En la fábula, como las que le vi de la mona y la zorra, o el cuervo y el zorro, ¿hay alguien? ¿Hay un narrador? Alguien que va narrando todo lo que está pasando, quién va caminando, quién va hablando, quién le dijo. Sí, 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 cuando pasamos aquí que nos dice que el cuervo estaba comiendo y que llega el zorro y que le dice que el cuervo le contesta. Eso es narrar, ¿sí? Ir contando qué va pasando. Entonces, sí hay en la fábula. Ahora, son frases populares, frases. En el refrán hay una frase. Sí, sí, es una frase, ¿sí? El que madruga, Dios lo ayuda. Es una frase. En la fábula, ¿es una frase popular? No, porque ya dijimos que es como un cuento, tiene una historia. Y luego dice aquí, se adaptan a las circunstancias geográficas y sociales. O sea, quiere decir que lo que vamos a leer tiene que ver con el lugar y con la gente a la que le vamos a hablar. En el refrán, pues sí, porque si yo le digo a lo mejor a otra persona de otro país que el que madruga Dios lo ayuda, pues no va a entender qué le estoy diciendo, ¿verdad? A lo mejor va a decir, ay, ese cree que Dios va a venir y me va a ayudar, y no va a entender bien qué es lo que le estoy diciendo. Si le digo, más vale pájaro en mano que ciento volando, a lo mejor si es de un país donde esa frase no existe, pues va a entender que de verdad voy a agarrar un pájaro con mi mano, ¿verdad? No va a entender qué es lo que le estoy diciendo. Entonces, sí se adapta a la geografía, o sea, al lugar donde yo estoy, y social, pues con quién estoy hablando, ¿verdad? Y la fábula se adapta al lugar donde estoy y a quién le estoy diciendo. No. ¿Y saben por qué no? Aunque ya estoy segura que dijeron que sí. Porque las fábulas, acuérdense que al final está la moraleja. Y la moraleja es una enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí no hay zorros como los de ahí, esa fábula. Esos zorros naranjitas aquí en México no existen. Entonces no se está acoplando a nuestra geografía, ni existen los monos. Habrá animales parecidos, pero así como que veamos changuitos muy seguido como vemos las vacas, pues tampoco, ¿verdad? Entonces no se adapta a nuestra geografía. Pero pero hay otra cosa muy importante. La fábula enseña una moraleja, tiene una enseñanza. Y esa enseñanza no depende del país en el que estoy ni del continente. El refrán sí, porque es una enseñanza, una advertencia, pero esa frase, por ejemplo, más vale pájaro en mano que ciento volando. Puede que alguien de otro país muy lejano piense pues, que es un pájaro de verdad que lo voy a tocar. Sin embargo, en la fábula, las enseñanzas son universales, ¿sí? O sea, mundial. Lo que a mí me enseñe la fábula va a ser para todos los humanos, para todos los países por igual,
aquí que no te sientas mucho, ¿sí? En el otro que les enseñé, que te sientas contento con lo que tienes, ¿sí? Y esto es una enseñanza mundial. Por eso no se adapta a la región donde estamos, ni al país, ni a quién se lo vamos a contar, ni nada, porque es algo que todos debemos saber, ¿entendido? Entonces, por eso no se adapta, porque es mundial, ¿sí? Es parejo, son cosas que debemos saber nosotros por nuestra bienestar. Entonces dice acá en el siguiente: generalmente sus personajes son animales u objetos humanizados. Entonces, en el refrán hay personajes que son animales o cosas que viven. No, no hay personajes en el refrán. Bueno, sí, que el pájaro, ¿verdad? Pero no es como que el pájaro fue, hizo, dijo, nada más estoy diciendo, más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿sí? No hay personajes, nada más es la frase así como está. Y en la fábula, ¿sus personajes son animales u objetos humanizados? Sí. ¿Cómo es un objeto humanizado? Les voy a enseñar porque en las caricaturas es bien común eso. Pues nada más es que a una cosa yo le voy a dar como vida, pero yo sé que no tiene. Miren, por ejemplo, aquí está una taza de café con manitas y ojitos, unas papas, unos globos, una comida, un regalito, ¿sí? Estos personajes no existen, es una dona. Y las donas pues nomás es el pan, ¿sí? No tienen ojitos ni manitos ni nada. Pero en las fábulas yo puedo hacer la fábula que las donas amigas. Y era una dona que le tenía mucha envidia a la otra. Y ya hago mi fábula, ¿sí? Y al final pongo mi moraleja, ¿no? Que no debes envidiar a nadie, porque tú tienes tus propias cualidades, ¿sí? Y ya hice mi fábula de las donas. Pero sabemos que la dona pues no tiene vida. Pero en mi fábula, ¿sí? En el escrito que yo me inventé, pues sí, ahí están, con ojitos y boquita y hablan y se contestaban, ¿sí? Entonces, dice acá que el refrán no tiene personajes, animales o objetos humanizados, pero en la fábula sí. Entonces, no nomás va a tener animales, también puede tener objetos humanos, humanizados, ¿sí? Y dice, refieren diversos temas. O sea, hablan de muchas cosas. ¿Los refranes hablan de muchas cosas? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron en su tarea? Unos refranes hablaban de que más vale tener una cosa que varias, otros que que sus hijos se parecen a los papás, otros que más valía llegar temprano que luego lamentarse, otros que llegar temprano, perdón, y después lamentarse porque te fue mal en el día, y otros que valía prevenir. O sea, habla de muchas cosas. Y la fábula habla también de muchas cosas, o solo nos habla de ciertos temas en particular. A ver, piénsenlo. No habla de diversas cosas, solo nos habla de un tema, y es de cosas morales, cosas que están a hacer bien, o consejos que debes de seguir, ¿sí? No habla de muchas cosas. En el cuento sí puede tratar de varias cosas, pero al final en el cuento lo principal es darte un consejo. Siempre te va a dar un consejo, ¿sí? Entonces no habla de diversos temas, porque el tema siempre es consejo, un consejo para ti. Entonces al final dice, finalizan con una moraleja. ¿El refrán termina en moraleja? No, nomás es una frase y ya. Pero la fábula termina en moraleja. Sí, y de hecho siempre, ¿ok? Entonces,
ya copiaron esto, ya les expliqué por qué. Y ustedes solitos van a hacer este cuadrito, ¿sí? Dice, me dieron 3 refranes y me dieron 3 moralejas. Y ustedes van a escribir cuál es su significado, ¿sí? Ahora, acuérdense de lo que les corregí de tarea. Hay partes de su tarea que no están bien y hay partes que me hicieron un ejemplo y eso no es el significado. Fíjense bien. El primero dice, haz el bien sin mirar a quién. ¿Qué significa? No voy a ponerle que ayudé a fulanita con sus tortillas y por eso me dio un peso. No, ese es un ejemplo. Voy a poner qué significa ese refrán, ¿sí? De manera general, qué significa, sin poner ejemplos. Y luego dice el segundo, más vale pájaro en mano que siendo volando. Pues ahí ya se lo ahorraron porque yo ya la dije, entonces pues esa ya la escribimos. Entonces aquí la escriben porque esa ya se la dije. Y el último dice, perro que ladra no muerde. Y no voy a poner, no, pues que un perro que ladraba y me arrimé y no me mordió. No, ni voy a poner un ejemplo. Voy a poner realmente qué significa y les voy a pedir que si no dan o no saben, le pregunten a alguien de su casa. Sus hermanos mayores, sus papás, sus abuelitos, sus tíos, pero que de verdad les pregunten, porque yo lo que noté en su tarea es que la tarea era preguntarle a alguien mayor la interpretación real y yo a lo que vi es que ustedes solitos la contestaron, ¿verdad? Entonces es necesario que sepan la interpretación real del refrán para que lo puedan comprender. Y acá abajito dice moralejas. Son 3 moralejas y yo voy a escribir qué me están enseñando. Les voy a hacer la primera para que se fijen. Y aquí no les puse ejemplo porque la de en medio yo ya se las he hecho. Entonces, acá les hago, ¿qué más? Les hago la de en medio también. Pero vamos a leerlas todas. Dice, conviene al poderoso ser piadoso con el débil. Tal vez pueda necesitar de él algún día. Y ya pongo, ¿qué me está enseñando esa moraleja? Y aquí la escriben. Luego la de en medio, vamos a hacerla. Dice, quien ansia lo de otro puede terminar perdiendo también lo propio, ¿sí? Entonces ahí le ponemos, quien envidia lo de otra persona por tratar de tener lo mismo gastará sus propios recursos y se quedará sin nada. Entonces dejen nomás lo hago chiquito. Bueno, a mí no me ocupo porque estoy en la compu, pero ustedes lo acomodan. Dejen ver si sí. Ahí está más o menos, ¿sí? Bueno, se me fue el nada para atrás, pero bueno, como sea. Bueno, quien ansia lo del otro puede terminar perdiendo también lo propio. Entonces, yo le puse que eso te enseña a que no debes de tener envidia por las cosas de la demás gente. Porque por tratar de tener lo mismo que el otro, puedes gastar tus recursos y te puedes quedar sin nada, ¿sí? Por ejemplo, hay una rifa, ¿no? De esas rifitas de la tienda, que compras tu boleto y ahí mismo sabes que te salió. Y llega un niño y compra una y se gana un premio de los más grandes. Y yo por envidiosa voy, o sea, yo aunque yo tenga mis cosas, yo de envidiosa voy y pido una rifa, pero pues nada más me gano un muñequito de esos de plástico. Y digo, no, yo quiero tener lo del otro, yo quiero lo mismo. Entonces compro otro y me gano una tarjetita. Y luego compro otro y así hasta que yo tenga el juguete o un premio grande. Pero al ganármelo por envidiosa, o sea, por tratar de buscar eso, o sea, por envidiosa,
pues yo perdí lo que yo ya tenía, que era pues a lo mejor el dinero que a mí me habían dado, y en vez de gastármelo en algo, pues me lo gasté tratando de conseguir lo mismo que el otro, ¿sí? Entonces eso me enseña a no ser envidiar las cosas de los demás, porque yo también tengo mis cosas y no las valoro. Entonces dice la tercera: quien oye aduladores nunca espere otro premio. Y esa pues también es un premio, porque hace ratito también ahí más o menos les dije que te enseña esa moraleja. Entonces de tarea llenan ese cuadrito, ¿sí? De todas maneras me mandan la foto donde también llenaron ya esto. Y nos vamos a la página 25. Dice autoevaluación. Ustedes, muy sinceros, la van a llenar también de tarea. Y dice que vamos a ponerle una palomita. Cuando ustedes acaben todas sus tareas, van a ponerle: identifico las características de la fábula. O sea, yo puedo distinguir qué es fábula y qué no es. Muy bien, más o menos, o casi no. Y muy sinceros le van a poner su palomita en la respuesta, ¿sí? Cada quien, ¿sí? Luego dice: entiendo el significado de los refranes. Entonces, si yo entiendo el significado de los refranes, bien, más o menos, o casi no, pues lo pongo. Interpreto adecuadamente las moralejas, le pongo muy sinceros, ¿eh? Si yo no lo puedo hacer muy bien, digo la verdad. Y acá abajito dice que si participo, siempre a veces me falta. Aquí pues no le vamos a poner, dice que participo pero en la clase, ¿verdad? No tenemos clases, pero, o sea, entrego mis trabajos, o sea, sí los hago yo, sí le echo ganas en hacerlos y le contesto. Y aquí, intervengo en el trabajo por equipos. Aquí pues le van a contestar lo mismo, porque digamos que pues ahorita no se está haciendo eso. Y aquí me propongo mejorar. ¿En qué van a mejorar? ¿En qué se proponen hacer para que su trabajo esté mejor hecho, ¿sí? Ahora, una cosa que pueden proponer es seguir las recomendaciones que yo les di, como ahorita que les corregí su tarea, pues hacerla como yo les estoy diciendo lo que tienen mal para que lo corrijan, ¿sí? Y la vuelvan a leer y vuelvan a saber cómo iba a estar bien hecha. Para terminar y comenzar el tema que sigue, cuando acaben de hacer estas dos tareas, que es este cuadrito y porque está muy sencillo, van a contestar en su cuaderno las preguntas de la página 27. Pero antes quiero que pongan el tema, que dice elaborar y publicar anuncios publicitarios de productos o servicios que se ofrecen en su comunidad. Y abajito, así en grandote, en un cuadrito coloreado, o sea que se distinga el tema, abajito ahora sí ponen las preguntas y contestan, ¿sí? Entonces tienen, digamos, 3 tareas, que es este cuadrito es 1, este otro 2 y las preguntas 3. ¿Sí? Y les dejo así porque de todas maneras estos 2 cuadritos están muy cortitos, ¿sí? Entonces eso se les queda de tarea.